Amigos, continuamos con la información. Como les habíamos adelantado, nos encontramos con Luis Guillermo Pérez Casas. Él es colombiano, abogado, especialista en temas de corrupción. Durante varios años al frente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Se encuentra en un evento acá en Lima, donde, por supuesto, la sombra del caso Odebrecht, que es lo que marca en el tema de corrupción a la región, se cierne. Pero él nos lo va a explicar mucho mejor. ¿Cómo está, señor Pérez Casas? Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos la naturaleza del evento al cual asiste. Bueno, justamente estamos reuniendo a 22 ligas de las Américas con nuestro presidente de la federación, que es un griego, Dimitris Christopoulos, analizando qué se puede hacer desde los derechos humanos, desde la reivindicación de la acción ciudadana, para que los estados se transformen y sea más viable enfrentar estos fenómenos de corrupción en América Latina, pero también en otros lugares del mundo. ¿Cuáles son las lecciones hasta ahora que nos deja el caso de Odebrecht? Si es que tuviéramos que salir hacia adelante para combatir un flagelo como este, ¿y dónde están los vacíos en América Latina? Si es que hay alguna constante, porque cada caso, por supuesto, es distinto. Bueno, lo de Odebrecht, por su magnitud, es un antes y un después en la historia de corrupción de América Latina. Lo importante es que se han estado tomando medidas judiciales, también de carácter disciplinario en distintos países de la región. Y es importante que avancen estos procesos judiciales. Bueno, tenemos el caso de Ecuador, donde el vicepresidente ya se encuentra detenido, el de ustedes, donde Jan Tomala y su esposa están recluidos, otros expresidentes investigados. En Brasil, pues se continúa con estas investigaciones. Menos se avanza en Venezuela, menos se avanza en Colombia, pero eso genera un impacto donde la ciudadanía entiende que hay que frenar definitivamente con la corrupción a todos los niveles y los máximos responsables de Estado, de gobierno, pues tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados. Tiene que avanzar también el sistema interamericano en términos de la Carta Democrática Interamericana para desarrollar algún protocolo específico de cómo enfrentar la corrupción y de valorar el impacto de la corrupción sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho, sobre los derechos humanos en general, porque cada hecho de corrupción al más alto nivel está afectando derechos de la población. Está afectando libertades, está afectando derechos sociales, económicos, culturales y derechos colectivos. El papel de las fiscalías, de los ministerios públicos, es el neurálgico, seguramente, ¿no? En todos los casos donde se vaya avanzando más o menos. Pero hay un intento, una denuncia constitucional por parte del grupo mayoritario del Congreso aquí para destituir en buena medida al fiscal de la Nación. ¿Cómo interpretar esto? La excusa que se presenta es porque no han avanzado en determinadas investigaciones anticorrupción. La Fiscalía, por supuesto, se defiende, dice que toma su tiempo en el caso de ciertas empresas socias de Odebrecht, ¿no? Y la respuesta política es, bueno, que se destituya al fiscal. ¿Cómo funciona esto internacionalmente para que lo puedan comprender aquí en el Perú? Bueno, es algo bastante delicado. Lo que se ha garantizado justamente es que haya órganos autónomos de control, que los ministerios públicos puedan ejercer con libertad, con transparencia, su lucha contra el delito. Y cuando hay un órgano político que quiere impedir esa autonomía, pues es un peligro para toda la institucionalidad y toda la democracia y el balance que debe existir entre lo judicial y lo político. Es normal que en una democracia haya debates de control político, pero cuando esos debates de control político sobrepasan los límites para inmiscuirse en la labor propia de un órgano tan importante como el Ministerio Público, se genera un desbalance y una preocupación que pues sobrepasa los límites del Estado peruano. Yo creo que aquí tendría que reflexionar mucho sobre las obligaciones que tiene el Perú de cara a la Carta Democrática Interamericana. Aquí se estaría entrando en la violación de ese Estado de Derecho que allí se garantiza. Un Estado de Derecho con los contrapesos propios y la separación de poderes, pues, consustancial a cualquier democracia, ¿no? Exactamente. Ahora, me decía usted, hay países en los cuales no se avanza tanto. Por ejemplo, el caso de Colombia. Allí es el actual presidente Juan Manuel Santos y también la campaña de oposición en su momento, los que son acusados ambos de haber sido financiados. Y está aprobado. Acá tenemos un expresidente en la cárcel y a su mujer
básicamente por el mismo hecho, a pesar de que la Fiscalía no ha formalizado denuncia. ¿Qué ocurre? En Colombia, ¿por qué no ha habido consecuencias, digamos, penales contra los directamente involucrados? Está probado que la campaña de Juan Manuel Santos, como la campaña de Oscar Iván Zuluaga, recibieron dineros de Odebrecht. Más grave en el caso de Oscar Iván Zuluaga, porque se ha probado y ha aceptado que viajó a Brasil, que su principal asesor de la campaña, Duda, le ingresó dinero de Odebrecht a la misma. Y no avanzan las investigaciones penales, ni siquiera de sanción electoral. El Consejo Nacional Electoral en Colombia viene de exonerar de manera irregular, yo diría prevaricadora, a Oscar Iván Zuluaga. Entonces hay muchos intereses para que no avance ninguna investigación, porque si avanzan las de Zuluaga, pues tendrían que avanzar también las investigaciones contra el presidente Juan Manuel Santos. ¿En este caso la Fiscalía sí se ve influida políticamente por esa situación? No, sin duda, ¿no? Sin duda que la Fiscalía en Colombia no está cumpliendo su papel al respecto. Ahora, otro punto de debate actualmente aquí en el Perú es el tema de qué hacer con las empresas corruptoras, ¿no? Odebrecht, por supuesto, en el centro de la atención. Se publica un decreto de urgencia que lo que dice por un periodo es, a ver, usted ha aceptado, ¿no?, haber estado involucrado en actos de corrupción, usted vende sus activos, usted ya no puede contratar con el Estado, podría contratar con privados, pero ya no puede contratar con el Estado, vende los activos que tenga con el Estado y bueno, nosotros retenemos una parte del dinero para garantizar la cadena de pago a los proveedores y los empleados. Esto en la práctica no está ocurriendo, porque no pueden vender los activos porque la empresa que compre en buena medida no se quiere hacer de un proyecto en el cual pueda responder hacia un futuro frente al Estado también, si es que ha habido actos de corrupción. Se ha roto la cadena de pagos, los proveedores han quebrado y claro, la empresa, en este caso Odebrecht, duda si es que o no seguir colaborando. Eso de un lado. De otro lado, se quiere extender a las empresas peruanas este mismo decreto de urgencia 003, es lo que está haciendo el fujimorismo en el Congreso, para que todos de alguna manera queden castigados. Es un poco larga la pregunta, pero tenía que contextualizar. ¿Es así como se combate a la corrupción? Hay quienes dicen, oiga, esto va a terminar afectando la economía y las empresas que estaban confesando sobre los políticos corruptos ya no lo van a hacer. ¿Hay experiencias internacionales que nos den algún tipo de referencia al respecto? No, creo que esto es inédito. Es inédito. Nunca hemos escuchado a ningún nivel del mundo este tipo de decisiones, pero es complejo, ¿no? Por un lado, uno diría, bueno, puede generar efectos de no repetición frente a nuevas inversiones, pero pues cuando son medidas unilaterales de un gobierno que no implican compromisos interestatales es mucho más complejo. Por otra parte, cuando se expulsa de esa forma a las empresas, pues también se está obstaculizando las propias investigaciones judiciales. Entonces, ¿a dónde vas a acudir a recoger los testimonios y los elementos probatorios? La situación en el continente tiende a la figura de la leniencia, es decir, que yo pago la multa del caso, la responsabilidad penal del directivo es personal, ¿no? Y yo sigo operando. ¿Es la leniencia, la criminalidad corporativa la que se impone? ¿Estamos un poco fuera del escenario ahí? Sí, vamos, hay unos compromisos en el seno de las Naciones Unidas para todas las empresas. Es la responsabilidad social, empresarial, son los principios Ruggie de Naciones Unidas, donde las empresas tienen un compromiso de respetar los derechos humanos, respetar las reglas de la democracia, y eso se está incumpliendo de manera generalizada. Ahora se discute en Naciones Unidas una convención justamente sobre el impacto de las empresas sobre los derechos humanos. Desde la Federación Internacional de Derechos Humanos lo que queremos es que allí se contemple también el tema de la corrupción, para que no sean los propios gobiernos, los propios estados los que tengan que enfrentar solo esos fenómenos, porque también hay que reconocer que hay poderes fácticos, económicos, de multinacionales que trascienden los poderes de los propios estados, ¿no? Entonces queremos robustecer esta idea en el seno mismo de las Naciones Unidas para que esa convención llegue a ser adoptada con ese alcance. Pero en la región tenemos ejemplos muy significativos de que se puede combatir la corrupción al más alto nivel yendo a las personas que son las directas responsables. Son los determinadores, son los políticos electos por los pueblos. El caso de Guatemala, la CICIG, que dirige el exmagistrado colombiano Iván Velázquez. Pues bueno, tiene en prisión a un presidente, a su vicepresidenta, empezó a investigar
justamente la financiación ilícita de la campaña presidencial del actual presidente. El presidente lo declara persona no grata, pero el pueblo reacciona, repudia al presidente. Hay una decisión del Tribunal Constitucional que dice el señor Iván Velázquez tiene que seguir en Guatemala. Entonces la CICIG se convierte en otro elemento interesante de analizar porque es un componente de Naciones Unidas concertado con el Estado de Guatemala para fortalecer la propia institucionalidad de Guatemala frente al crimen organizado. Entonces, hay ejemplos. Hay una figura también en Honduras, creo que es, o El Salvador, donde está Juan Jiménez, que es la veeduría patrocinada por la OEA en este caso. Bueno, en Honduras. ¿No? En Honduras. En Honduras, a raíz del gravísimo fenómeno de la corrupción en el sector salud, donde se apropiaron recursos para la población hondureña a favor de la campaña presidencial del actual presidente. Entonces, esperamos que las investigaciones sigan avanzando. Ahí ya se ve prácticamente un aspecto de veeduría ya más activa internacional sobre instituciones que no funcionan bien en el propio país. Entonces, eso obliga a los órganos jurisdiccionales a elevar también su nivel, ¿no? Sí, y generalmente son el resultado de la demanda de la ciudadanía, diciendo, bueno, si aquí no funciona, si no dejan funcionar al fiscal en el Perú, exacto. Pues ¿por qué entonces no acudir vamos a terminar a una CICIG al estilo de Guatemala, ¿no? Digamos, hay posibilidades que en últimas es una concertación entre Naciones Unidas y los estados respectivos que permiten avanzar, ayudar a fortalecer la propia institucionalidad de cada país. Muy importante esa referencia, muy importante esa experiencia. Ojo, ¿no? Los actores políticos que pretenden pues pasar por encima de la separación de poderes y respetar los contrapesos de la democracia, pues miren lo que está pasando en países de Centroamérica, donde ya hay organismos que vienen prácticamente desde fuera, que por la demanda ciudadana vienen pues de alguna forma a poner orden. La corrupción, un cáncer pues que lastra a nuestro continente. Gracias, Luis Guillermo Pérez Casas, por acompañarnos esta mañana. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias, no se vayan.